Estamos aquí con la segunda parte de la conversación con el Dogon. Tenemos aquí también, aparte de Sissoko, Merce Marín, quien hemos entrevistado la última vez. Es una tarotista estupenda y podemos hablar entre nosotros todos un poco de todo, siempre y cuando es tradición Dogon. Entonces, quería preguntar algunas cosas que no han salido muy claramente en la última entrevista. Perdona por el sonido, que era bastante mal. Quería preguntar por el Sirio C, porque comentaste algo de los Sirios, de Sirio B y también Sirio C. ¿Qué son estos todos Sirios? Antes de preguntar, doy las gracias a todo el que nos está escuchando y al Merche. Gracias a ti. Y el otro día sí que estuvimos hablando del Sirio, porque antes de llegar al Sirio sí, yo siempre he dicho que hay un primer Sirio que era el Sirio A. Después del A hay el B, del B ahora hay el Sirio C. El Sirio C aún los investigadores le están buscando, ¿vale? Sí que existe un Sirio C. Dinos un poco más de este Sirio C. ¿Se sabe algo más en vuestra tradición? ¿Cómo es? El Sirio C es una planeta que está al lado del Sirio B. Es una planeta que es un poco más pequeño que el Sirio B. Que es una planeta que es muy poderoso, muy poderoso. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, porque ahí hablamos de los seres del Sirio. ¿Sabe que cuando, por ejemplo, tú coges, por ejemplo, España? España no es solo Barcelona o España no es solo Madrid, ¿vale? España hay una parte económica, una parte administrativa y una parte política. Donc, los sirios son planetas también que hay jerárquicos diferentes, con departamentos diferentes, sí, con funciones diferentes, pero es solo mismo seres. La misma civilización. La misma civilización, sí, que hay diferentes niveles, como la capital, vale, la provincia. Y ocupan diferentes planetas. Y ocupan, sí. ¿Y este planeta C no se ha descubierto todavía? Aún los científicos, bueno, ellos dicen que no la descubrieron. No es que no está descubierto, porque nosotros la conocemos. Sospechan de su existencia, pero todavía no han constatado su Los científicos sí se está buscando, no sé si se la encuentran o no sé si está investigando cosas ahí y no quiere dar aún el verdadero a la luz para que la gente se entere lo que es. O si ellos quieren llevar el sombrero para decir que ellos han sido primero a descubrir que estaba ya ahí descubierto, no sé. Nosotros sí que sabemos que ahí el Sirio sí existe. ¿Desde cuándo sabéis esto? Bueno, sabemos desde la existencia del Sirio B, sí, que había un otro Sirio que se llama el Sirio C, lo que le llama los científicos dicen Sirio C, pero en el mundo Dogon ellos lo llaman anana blanca. ¿Enana? Anana blanca. Anana. Ajá. Anana blanca, que es el Sirio C. ¿Y se sabe algunas características de ese planeta? Bueno, yo no puedo entrar en todo enseguida, porque sabe que estamos en un mundo ahora que es un poco así. Yo solo que te puedo decir que la existencia del Sirio C, que sí que existe allí, es como un palacio casi supremo donde está el gobierno central del Sirio, que vive en Sirio C.
Iba a preguntarte, ¿qué departamento representa el planeta, el Sirio C? ¿Es como el gobierno central? Como el gobierno central. Porque cuando vas al Madrid, ahí el palacio de toda la sede del gobierno, de todos los sedes del gobierno administrativa, muchos están en Madrid. Está el Palacio Real en Madrid. No está en la misma calle ni el mismo lugar, porque está un poco apartado. Entonces el Sirio C es el Palacio Real de los sirianos. Wow, ok, súper interesante. ¿Vosotros conocéis este dato a través de ellos mismos o a través de vuestros propios descubrimientos? Mira, nosotros, bueno, existe hace muchos años, nosotros solo que podemos decir el tiempo que nosotros hemos descubierto este planeta. Te he dicho que los sirios, nosotros lo hemos descubierto 600 años antes de Cristo. Los dogones la descubrí 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. ¿Vale? Porque los habitantes de este planeta han venido a visitar a los países dogones. Han tenido mucho intercambio entre los planetas. Entonces, somos como hermanos. Los sirianos y los países dogones son hermanos. Pero ellos no han creado la humanidad. Pregunté esta pregunta en la última entrevista. No, pero ellos no han creado a la humanidad. Okay. No. Vinieron a intercambiar conocimiento. Vinieron a intercambiar el conocimiento. ¿Y qué cogieron de nosotros? ¿Qué les dimos? Por ejemplo, yo te he dicho una vez cuando estábamos charlando que la planeta Tierra tiene todos los ADN. Vale, entiendo. Y te he dicho otra vez que el ser humano es un ser más poderoso que todos los seres. El problema de los seres humanos es somos seres más peligrosos también, porque somos capaces de todos. Cuando hablamos de los genios, nosotros somos peor que los genios. Los genios son los seres negativos. No son seres negativos. No. Los negativos que la gente lo llama genios. Estos son seres. Como si tú dices seres humanos. Y todos los seres humanos no son buenos. Vale, Echamos la culpa, este es un genio, los genios son malos. Los genios no son malos. Hay malos como buenos, como los seres humanos. El ser humano es peor que los genios, hasta los genios malos. Porque el ser humano que es capaz de todo. Traicionamos entre hermanos, matamos entre nosotros. Nos da igual sacrificar a un hermano por el material. Ellos no lo hacen. Ellos no se hacen entre ellos. Porque nosotros lo hacemos entre nosotros. Somos peor. Vale, ok, pero en la última entrevista estamos hablando un poco de estos genios entrando en los seres humanos y manipulándoles para hacer cosas negativas. Y decimos que los seres somos seres de luz, que ellos nos influencian de alguna manera, estos genios. Entonces yo entendí que ellos son más negativos y nosotros somos más puros y que ellos nos manipulan. Es que no, los seres humanos no somos solo puros. No. Estos seres que son malignos, los genios que son malignos, ¿qué buscan? Buscan a las personas malignas para entrar en ellos. ¿Y de dónde viene este aspecto maligno en nosotros? ¿Por qué somos así? Porque yo quiero creer que somos todo la esencia pura y divina en nuestro fondo. Claro. La esencia, mira, es que si tú te fijas, el primer día que venimos en este mundo, venimos con amor. Sí. El Dios mismo dice que Él ha hecho la tierra por amor. ¿Vale? Este amor, cuando venimos aquí con tanto envidia, egoísmo, digamos, el parte
limpia aparte y cogemos en la parte oscura. Y todo el mundo lo sabe cuando hablamos del Satán. El Satán, ¿quién es el Satán? El Satán es Lucifer. El Satán ha hecho pacto con Dios, ¿no? Cuando se le echaron del paraíso, ¿qué ha dicho? Volverá a la tierra. Intentaré de convencer a las personas para llevarlo en mi camino. Entonces, estas personas satánicas han sido poseídas por estos, a través de estos seres malignos, que le hablan, mira, haga estos. Por ejemplo, el Satán, cuando tú te enfadas ahora con una persona, entra a un problema con esta persona, ¿qué te viene a veces? Hay personas que le vienen. Si son personas que son cortas de memoria, que no quieren reflexionar antes de entrar a la polémica. Cuando tiene un cuchillo, dice, mira, voy a coger el cuchillo, el Satán le dice, oye, coge el cuchillo, mételo, aclávalo. Y te empuja, aclávalo, y después de aclavarlo, y te dice, yo no te he dicho de coger el cuchillo para aclavar. Tú lo aclavas, ahora tiene la consecuencia. Y tú no lo ves, el Satán no te va a defender. Y tú no tienes que saber, antes de coger el cuchillo, si yo coge el cuchillo, te la clava, ¿cuál es la consecuencia? Porque estas gentes que está haciendo daño y que provoca guerras o que está financiando las guerras, son gente que quiere ser el dueño del mundo, son gente que está poseído por estos satanes. Son peor que el Satán. Entonces, según lo que estás diciendo, tanto por los que vienen de Sirio, los habitantes de Sirio, como por estos seres malignos, diablos, Lucifer y tal, somos los seres humanos, somos manipulados de alguna manera, llevados. ¿Qué podemos aportarles a ellos que ellos les interese? Por ejemplo, cuando yo hablo de estos seres del Sirio, no son los diablos. No. Yo, por ejemplo, habla de Lucifer. El Lucifer no viene del Sirio. No. El Lucifer es un ángel caído. El que todo el mundo lo sabe en Occidente, lo llama el ángel caído. El Lucifer, por ejemplo, si va a ver los musulmanes, lo llama el Satán. Su nombre está dentro del Corán y dentro de la Biblia. ¿Vale? En estos seres que lo llamamos los genios, los diablos, los jinn. Sí, exacto. En árabe se lo llama los jinn. En África lo llama jinnah. Sí. Son seres que están en este planeta Tierra aquí, que viven Están con nosotros. Ahora no se le ven. Te digo que el ser humano es el ser más poderoso. Ellos el ser más maligno. Hombre, claro. A pesar de ser conducidos también por ellos en muchos sentidos, ¿no? Mira, esa es la clave. No ve la capacidad del ser humano, como el ser humano es un ser, el poder que tenemos. He dicho la primera vez, el ser humano es capaz de coger un elefante, lo hace trabajar todo el día. ¿Cuántas toneladas tiene un elefante? La dominamos, la hacemos trabajar. Las clavas, la cogemos como un esclavo. Tenemos el poder de todo. De someter. Sí, de todos. Y como nosotros también somos como una marioneta, entre comillas. También, como por ejemplo, tú vas a ver, viene un político, ahora ¿qué hace? Busca a dominar. Sí. Para dominar, para que él viene a tener fuerza, ¿qué tiene que hacer? Primero busca a dividirnos. Después de estar dividido, él, cuando nos divide, ahora él tiene fuerza. Entonces, después van a hacer amistad con todos los tres que nos ha dividido. Él es amigo de todos los tres. Pero los tres, enfrente no pueden ni vernos. Sí. Juntos no, pero ellos sí, en todas partes, ¿no? ¿Ve? Sí. ¿Cómo son? Somos los humanos así, por eso nos ven de esa manera. Nosotros, ¿qué pasa en este planeta? En este planeta decimos que ahí
seres que son más poderosos que los seres humanos. No es verdad, los seres humanos son los seres más poderosos que todos los seres. ¿En qué sentido poderosos? En todos los sentidos. En todos los sentidos. De dominio de todos. De tecnología, ¿no? Ellos nos superan también. La tecnología. En la capacidad de viajar así. La capacidad de viajar que no es que no nos superan. Los seres humanos no hemos hecho aviones. Sí, pero no hemos llegado a Sirio, ellos aquí sí. Podemos llegar al Sirio, porque no podemos llegar al Sirio. Porque con tanto ego que tenemos los seres humanos, no queremos trabajar entre nosotros. Vale, eso sí que te creo. Que es el problema, hay muchos conocimientos. Muchas tecnologías muchas cosas que le tenemos ahí todo tapado. Tapado, eso es cierto. Eso estoy de acuerdo contigo. Con tanto, mira, por ejemplo, el tiempo de esclavitud de todo esto, ¿qué han hecho los colonizadores? Han creído, no han venido a hacer algo bueno en este planeta. Han creído odio entre los hermanos. Somos todos hermanos. El color no tiene el color no tiene importancia. Yo puedo ser negro si soy el más cabrón, ¿de qué me sirve ser negro? Así que a medida que avanzamos eso, el tiempo... Si yo soy negro, yo tengo que integrar, si yo estoy, por ejemplo, aquí en Europa, tengo que integrar a la sociedad europea y hacerme valorar, e intercambiar. Si ahora los europeos quieren trabajar conmigo y quieren aprovechar de los conocimientos que tengo, yo estoy abierto a todo el mundo. Muy bien. Podemos trabajar juntos. Hay algunos que piensan que, mira, estas personas vienen de fuera, no tienen ninguna capacidad, o no tienen memoria, no pueden entender, o no tienen ningún estudio. Se equivoca. Los estudios son papeles, son convenios. El primer matemáticos, la gente lo cogía como un loco. Sí, lo sé. Cuando le vea y dice que está dibujando este está loco, está chiflado. Ahora la gente se da cuenta que no está chiflado. Nos amordazamos unos porque a los otros. Este señor tenía un poder. Sí, sí. Este señor tenía un poder. Es ahora que la gente se está dando cuenta que ¿quién ha hecho el matemático, el primer matematiciano? Es Pitágoras. Bueno, uno de los más conocidos, sí. Más conocido. Sí. Y la gente lo cogía como un loco. Ha pasado aquí mismo, en Barcelona, aquí. La gente dice que Dalí que es un loco. Okay. Sí. Luego se sale de... Dice la gente, porque tiene sus propias visiones. Y que después que se murió este señor, la gente se da cuenta que teníamos una persona muy poderosa, muy importante. La gente... Sí. No, que pasa siempre. Como seres humanos tenemos... Sí, que pasa siempre a los seres humanos. Sí, pero no tenemos buena organización, por lo visto. No valoramos una persona mientras que está de vida hasta cuando se muere. ¿Has visto el otro día los policías españoles que murieron ahí? Porque no les colgaban la medalla. Ya. Da medalla a una persona muerta, ¿dónde van a llevar esta medalla? Dalo antes que se muere. Porque ha hecho algo en este mundo. No, nosotros solo valoramos cuando el día que no está aquí, la gente se da cuenta que esta persona era una persona muy importante. Ahora, quiero volver un poco a la tradición de Dogon. Según Dogon, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Por qué Dios ha creado la vida? ¿Por qué estamos aquí? Que te he dicho ahora mismo, el Dios ha hecho la vida para que por el amor, para que vengamos aquí para compartir este amor, para que la gente podamos vivir en armonías. Pero para amor de qué, de qué, de su mismo. Amor de nosotros, entre nosotros. Pero nosotros somos parte de él, ¿no? Entonces. Somos su creación. Somos criatura de Dios. Sí. Pues ¿por qué nos ha creado? Por amor, pero... El Dios nos ha creado por amor. Y venimos aquí a vivir, para que expandamos el amor. Vale, ok, para expandir el amor.
Que sentido que hemos fallado. Por eso digo siempre, tenemos que volver en nuestros orígenes para enseñar el amor. Que aprendemos a amarnos uno al otro, y amarnos de lejos. Y tenemos que acudirnos, cerrarnos las manos, que somos todos hermanos, y tirar adelante para que podamos tener una vida mejor. Romper todas las barreras, las fronteras afuera. Sí, estoy de acuerdo. Que somos todos hermanos, que el ser humano tiene libertad de ir donde se le da las ganas. Mientras que tenemos barreras, este es el mío, es mío. ¿Qué tiene alguien? No tenemos nada. ¿Quién ha venido con un pantalón? ¿Quién ha nacido con un pantalón puesto? Nadie ha nacido con un pantalón puesto, ni con una camisa. Venimos con nada. El día que te vas no va a traer nada. Exacto. Tú vas a traer este mundo que es mío. No tiene nada. Luego volverá a otras personas detrás. Que tenemos que meternos en la cabeza que no somos nadie, no somos nada, no tenemos nada y no vamos a llevar nada. Solo que tú puedes llevar, solo puedes llevar dos cosas, lo que tienes aquí y aquí. Esto es solo que le puede llevar. Materiales, nada. Porque el día que te muere, aunque se cae centimo encima del taúd, la gente lo van a recoger porque no te lo van a dejar enterrar con este dinero. Aquel día te darás cuenta que este dinero es un demonio. Este dinero no sirve nada. Es un material que se le ha hecho aquí, los seres humanos. ¿Y a qué refieres que la vida son los pares? El concepto de Dogon es como la vida es dual, todo existe en pares. Hombre, sí, es que la vida es un procreaciones. El Dios ha hecho la vida, ha hecho todo en pares. Los países dogones, por ejemplo, la mujer es muy sagrada. La mujer es la creadora. El Dios ha hecho hombres y mujeres, ¿no? Ha hecho el fuego y el agua. Ha hecho la tierra y el cielo. Es como dualidad. Entonces, sí, es que todo, la vida es pares. Si no hay par, no hay creaciones. ¿Y por qué esto de pares es tan importante para vosotros? Sí, los pares son muy importantes para nosotros, sí, porque tenemos que vivir en pares. ¿Cómo vivir en pares? Hombre, yo por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo a alguien a mi lado. Te he dicho que, por ejemplo, no que es una palabra que lo decimos, es palabra yo mismo no me gusta. Tenemos que vivir en pares para procrear. Si no procreamos, ¿cómo podemos enseñar el amor? Ok, pero esto es algo bastante básico, ¿no? Entonces, yo sé que hay algo más profundo en esto. Porque hay mujer y hombre, esto ya es obvio. ¿Qué más allá? Hay muchos. Te he dicho, hay tierra, hay cielo. La tierra cultivamos, ponemos granos. Si tú pones el grano, viene la lluvia encima. Y luego cuando viene la lluvia encima, estos granos se pudre y se vuelve. Con un grano salen muchos granos. Ya. Si fuéramos que, si no queríamos, no había pares, si cultivamos solo un grano y sale un grano, ¿de qué sirve cultivar el grano? No tendrá sentido de cultivarlo.
porque lo tiene enseguida para comerlo. Desde tu perspectiva, Merche, desde perspectiva así... Mi perspectiva es la dinámica que crea. Cuando hay una creación estática es las cosas únicas, por ejemplo, solo de día, solo invierno, no hay una dinámica de ciclo, no hay una dinámica de vida, me refiero, algo vivo. Algo que tiene procesos, principio, fin. La vida mismo es sobre el par. Si no hay pares, no hay vida. Si no hay alternancia, no hay esa dinámica de vida. ¿Y qué son los telems? Los telems, por ejemplo, que te he dicho, que lo que hemos hablado aquí, telems es un dialecto dogon. Telems significa los otros seres. Pero aquí que viven los seres que viven en la tierra. Los seres que viven a la tierra. Por ejemplo, si tú preguntas a muchas personas, dicen que en esta tierra solo viven los seres humanos. No, viven muchos seres. Los árboles son seres, las plantas son seres, los animales son seres. Hay los genios que acabo de decir ahora que se llaman los jinn, eso que lo llaman los dogon telems. Estos jeans son telems. Son seres invisibles. Son seres no son invisibles. No son invisibles. Todo el mundo que sí, que no lo puede ver, claro. Están en contacto con los otros seres. ¿Viven en la tierra o dentro de la tierra? Vive aquí a la tierra. No dentro de la tierra. ¿Siempre han sido seres de la tierra? ¿O vienen de fuera? Siempre han sido tierra de la tierra. Como elementales. Esos seres. De naturaleza. Estos seres. ¿Has visto cómo te digo que el ser humano es el ser más poderoso? Este jinne no tiene capacidad de montar 4 paredes para montar una casa. No tiene. Está dentro de las cuevas. Vive dentro de las cuevas, dentro de los árboles grandes. Y vive dentro de los túneles del metro. Como los duendes. Sí, están allí. Muy parecidos. Allí están. Y a veces cuando una persona está en una casa y viene y te asustan, cuando cierra la puerta durante mucho tiempo ellos vienen a habitar dentro de la casa. Son como duendes. Sí. Cuando tú entras a la casa, tú enciendes la luz y ellos la apagan. Cuando tú te asustas y tú lo dejas a la casa, ellos se quedaron. Y cuando tienen más poder, manifiestan para asustarte, para que tú dejas la casa. ¿Les gusta vivir con nosotros? Ellos viven siempre con nosotros. Okay. ¿Como nuestros amigos o...? Hace parte de nuestras vidas. Vale. Entiendo. ¿Y hay seres que viven dentro de la Tierra? ¿Hay civilizaciones que existen dentro? Mira, que por ejemplo dice, hay 7 planetas. Nosotros estamos al mitad, al medio. Hay 7 planetas para arriba y 7 abajo. Todo está habitado. 7 abajo, dentro de esta Tierra. Dentro de esta Tierra hay 7 planetas. Como 7 versiones de la Tierra. Como 7... Hay 7 tierras dimensionales. Sí. Como la representación. Como 7 espacios dimensionales. Exacto. Ahora, ¿piensas nosotros estamos al mitad, al medio. ¿Piensas que ellos quieren comunicar con nosotros? ¿O no les importa? No, da igual. Ellos están comunicando con nosotros. Claro que están. Y están comunicando con nosotros. ¿Qué pasa? Es que no quiere comunicar con todo el mundo, por ejemplo, así. Vale. Porque, ¿qué te he dicho? Que el ser humano somos capaces de todo. ¿Qué no hacemos? Cuando un científico coge estos seres, ¿qué le han hecho? ¿Tú piensas que los científicos no han investigado a estos seres? Les ha cogido, se les ha abrió el estómago. Sí. Ver hasta a ver cuántos corazones tiene. ¿Qué tripa tiene? Si tiene un tripa como un ser humano. O tiene cuántos corazones tiene o cuántos pulmones tiene. Los científicos lo saben. Que haga favor de sacar todos a la luz para que la gente se entere. Que digamos entre comillas todas estas preguntas que estamos siempre
sino ellos saben. Estos seres hasta hoy, hasta ahora, entran en contacto con los seres humanos. Muchas veces, ¿qué pasa ahí? Entra mucho con civilizaciones, porque ellos saben con estas civilizaciones tienen contacto, no hay ninguna envidia, ni ningún cosas malas no va a pasar. Y entra siempre en contacto esto es lo que quería preguntar. ¿Los sirios están en contacto con los dogones solamente, únicamente, o hay otras razas con quien comunican también? Mira, por ejemplo, los sirios, las primeras personas en la planeta que los sirianos han tenido contacto ha sido con los dogones, que era el tiempo después poco después entraron la civilización egipcia, que son las mismas civilizaciones en la antigua Egipto que el Dogon, vale. que estaba en contacto con los sirios. Okay. Son los mismos seres que estaban contactando con los dogones, contactando a los egipcios. En la antigua Egipto son los mismos historias. ¿Están en contacto con alguien más? De fuera de aquí, de afuera de África. Después, de fuera de África, los sirianos se fueron muchas partes. Vale, ok. No es exclusivo a Dogon. En continente americanos, está en contacto con todo. En la cuna del contacto sirianos es el país Dogon. ¿Y cómo se les puede contactar si alguien quiere tener una experiencia con ellos? Tú, por ejemplo, tú tienes que manifestarse donde bajan los sirianos siempre. ¿Dónde bajan? Ves al país Dogon, encuentra con los ancianos que te puede facilitar para tener contacto o que te puede dar muchas informaciones sobre los sirianos. ¿Y si alguien... Todo lo que se estaba escribiendo sobre los libros o las páginas web son mentiras, la mayoría son mentiras. ¿Sí? Sí, porque a mí no me gusta que la gente tapa la verdad. Lo explica de la manera que se les explicaron al país Dogon. ¿No te gusta la manera como les explicaron ahí, en país Dogon? No, porque mira, los Dogones son personas muy nobles, no les gustan mentiras ni engaños. Pues, espera, vale, ok. ¿Vale? Sí. Es mejor llegar allí y preguntar. Es mejor ir a la fuente, investigar, saber muchas cosas que lo que pone una persona sobre los web, o que coge un bolígrafo, un papel y escribe lo que le da la gana. Vale, pero si no viajas a Dogon sin mirar en la página web, solamente estás meditando y que quieres contactar con estos seres, también puedes sin guías. Mira, y ya sé que esto pasa a gente. Mira, sí, se puede. Sí, todo es posible. Decimos que todo el camino te lleva a Roma, ¿no? Sí. Puede dar la vuelta así y luego va a Roma, como uno va recto a Roma, como uno va del otro lado. Dice que todo el camino se va por Roma. Depende del camino que tú coges. A lo mejor ellos tienen la... Pregunta personal, Sissoko, ¿tú tienes o tenías algunas experiencias personales con los sirios o otros seres? Mira, yo siempre te he dicho que Sissoko es un niño que quiere crecer y yo quiero saber muchas cosas. Yo no tengo mucha experiencia. El poco que tengo yo quiero compartirlo con la gente, ayudar. Con el poco que tengo. ¿Pero tenías alguna experiencia? Entonces? Bueno, esto depende de la persona que quiere saber la experiencia que tengo. Y si quieres, tú tienes mi contacto. La experiencia es algo que no es algo que tenemos que ponerlo sobre el net o algo así. Entiendo. La experiencia se hace. Nos vale con que nos digas que sí o que no. Yo pienso que hemos pasado. Lo haremos contigo.
Bueno, Sissoko, tú has usado el karité, que es de origen de allí, ¿no? El karité es un producto origen de Mali. Aquí se usa mucho en cosmética. Sí, el karité es el mejor planta, es medicinal, terapéutica y comestible. El karité, antes tanto con tecnología, antes las mujeres cocinaban con el karité. El karité forma parte de nuestra alimentación. Es el mejor aceite que hay. De hecho, sí, el karité que usamos aquí para cosmética, sí. Los laboratorios vienen de Mali. Aunque los primeros laboratorios vienen de Mali porque cogen los karité, la tratan por parte cosméticas, parte comestibles y todo esto. ¿Y lo han exportado aquí? Sí, todos los karité casi viene casi de Europa a América. Tú me has dicho que el karité lo recogen las mujeres y ellas lo tratan y ellas, el comercio del karité lo tienen ellas. El comercio del karité tienen las mujeres, ellos que recogen los huesos de estas plantas, sacan los primeros karité. Y luego ellos lo venden, se lo compran los productos, las empresas farmacéuticas, cosméticos, para envasarlos ahora, la transportan en Europa para ponerlos cremas cosméticos. Sí. Ahora se está usando pañales mismo con karité, porque el karité es un aceite que tiene mucho, es un protector solar. Sí. Y va bien con la caída de los pelos. Tiene muchísimas propiedades. Cura varices. Anda, mira. Cura psoriasis. Problemas de la piel. El problema de la piel y regeneración de piel. El karité es algo muy importante. En África nosotros todos los problemas terapéuticos usamos el karité. Yo te he visto usarlo para masajes. Sí. De hecho, lo conocí a través de ti. Sí, yo uso mucho karité por los masajes energéticos, todo esto, yo uso karité. ¿Y por qué los hombres no intervienen en todo ese proceso? ¿Por tradición? ¿Por algo? No, por tradición es un negocio que se le han dejado a las mujeres. Porque mira, ellos tienen que tener una fuente de economía. Entonces la karité solo se la trabaja una cooperativa de las mujeres. Los hombres no pueden tocar la karité. Si toca un hombre, la karité lo toca en nombre de una mujer. Anda, mira. Sino el hombre no puede ser la cabeza del negocio del karité. Yo sí necesito karité o quiero trabajar con el karité, tengo que comprarlo con las mujeres, con una cooperativa de las mujeres. Yo mismo no puedo ir a buscar al árbol de karité y recogerlo ahí. No. Estoy prohibido. Está prohibido. No vale. Puede. Sí. Como tradición, pero también como una base legal. Sí, una base legal. Bien. Es que no puede tocar. Genial. ¿Dónde se puede conseguir este producto? Aquí. ¿Dónde lo conseguís? Aquí, aquí el karité, ¿sabes que estamos en un mundo, un callejón sin salida? El karité lo puedes encontrar en cualquier sitio. Depende de qué clase de karité consigues. Porque si tú compras un karité que una empresa farmacéutica o una empresa cosmética lo trae, le añade mucho producto químico al karité. Tú no tienes el karité puro. Y para conseguir un karité puro tienes que ir a buscarlo ahí. Ah, tienes que ir ahí. O sea, aquí no... Ir ahí. Que la mayoría de los karité cuando le importan, mucho no viene puro. Claro. Yo tenía autorizaciones para el negocio del karité. Yo tengo autorizaciones para sacar todo lo que es productos ahí, para traerlo en Europa. ¿Qué pasa? Es que los productos cosméticos no te lo compran. Claro.
porque no les interesan. Ellos van ahí, la cogen y la añaden con muchos grasas animales, muchas cosas, para engañar a la gente y conseguir dinero. Claro. ¿Sabe cómo es que el material está moviendo el mundo hoy en día? Si tú vas con algo legal, bien hechos, no te la compran. O sea, en herbolerías y todo esto aquí nada, ¿no? Arbolirías, si tú puedes encontrar karité. Vale. Te lo vende que es karité puro, que no son puros. Ahí manteca mezclado y todo clase. El karité puro, cuando lo coges mismo, tú mismo sientes que es karité puro. Es muy se nota, es como una manteca blanca. Es verdad. Vale, la pregunta que quería hacer era si, por ejemplo, en Occidente, por motivos de la industrialización y todo esto, ha habido una desconexión con la naturaleza por la mayor parte de la gente. Si allí en Mali, donde están los Dogon, la gente tiene una conexión más profunda con la naturaleza y si conectan con los animales a modo de telepatía. ¿Eso lo hacéis? ¿Se hace? Sí. ¿Lo hace alguna gente? La gente se está conectando con los animales. Sí, bueno. Muchos. Y hiena dijiste que es un animal muy poderoso, tiene evidencia, ¿no? La hiena es un animal muy poderoso. La hiena tiene mucha evidencia. Y la hiena todo el cuerpo de la hiena es sagrado. Mira, por ejemplo, tú puedes ver los tam-tam, ¿no? Nunca se puede ver el piel de una hiena como tam-tam. ¿Qué es tam-tam? Un tambor. Un tambor. Si tú coges la hiena, el piel de hiena para hacer un tambor, si lo pega, va a declarar la guerra aquí. Todo lo que lo escuchan se pelearon. No es ni chamánico ni nada. Cualquier persona que no está de acuerdo, que busca la piel de león y que lo hace un tambor. El día que pega, todo que escucha este tambor, todos se van a pelear aquel día. No hay ni dudas. ¿Vale? Es uno. El segundo, la hiena no se puede comer. Es un puro veneno. La carne ni la tripa. Cualquier persona que come un carne de hiena va a otro mundo. Nadie lo come. Ni los animales comen la hiena. Ni los buitres. Ni los buitres. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en la carne de hiena que es? Es un veneno. Es un veneno. Un veneno puro. Debe ser con ácido úrico, una cosa así, como lo que tienen los tiburones. Un veneno. La hiena come todo, pero ninguno come la hiena. Encima, el nariz de hienas, ese es... El olfato. No. La nariz. La nariz. El morro de la hiena, se hace un trabajo de dinero con estos. Los chamanes lo cogen, lo usan para hacer el dinero. Porque la hiena tiene muchos poderes. La hiena, antes de salir de su madriguera, sabe dónde encontrar su comida, porque lo busca primero. Es muy evidente las hienas. Lo busca, como aquí tiramos tarot, todo esto. La hiena tiene su manera de evidencia también. Y lo mira y sabe que su presa está en Francia. Y va y capta su presa en Francia y vuelve a dormir. La hiena puede comer en 4 países a una noche y volver. Pero físicamente va. Físicamente. Es tan rápida. Hombre, que la hiena tiene el secreto para retroceder la tierra. Algo que es 40 kilómetros a hora, que tú tienes que andar a 40 kilómetros, la hiena lo hace en menos de 5 minutos. Porque tiene un poder. El pueblo que ha dicho esto mismo, ahí hay una fiesta de los pescaderos, porque ahí en África hay una familia, una raza, que ellos están, los hombres del río, se les llama los hombres del río, y tienen todos los secretos del agua, los hombres del agua. ¿Vale? Estas personas, y tienen el día de leer fiesta, y anda encima del agua.
y mete la mano, saca peces grandes, lo sacan, o tira la reja, y tira una reja a la tierra mismo, la llena de pez, porque es su secreto. Estas familias tienen estos secretos. Y puede entrar el agua, llamar un hipopótamo, lo sigue hasta afuera, no lo hace daño, o coge un crocodilo, como él quiere, porque está en contacto con estos animales, tiene conexión con ellos, y le dominan. Animales y dominio acerca de animales, sí. Mágico, a nivel mágico, y también de los elementos. De los elementos. Depende de qué tribu y depende de la especialidad de cada cual, ¿no? De cada cual. Muy bien. Sí, sí. Los historias están tapados, cada uno inventa la historia como le da la gana. Sí, por eso en África nosotros tenemos miedos. No nos fiamos cuando los primeros antropólogos llegaron en África para investigar muchas cosas. Se les echaron con mentiras, porque nadie no quiere decirlo la verdad. Claro. Porque se manipula todo, las informaciones se manipulan como los productos farmacéuticos. Claro. Los productos farmacéuticos son todos plantas. Sí, sí. Antibióticos, si tú coges, hay plantas que son antibióticos, aspirinas. Sí, sí. Bueno, la industria farmacéutica es más química, ¿no? Sí, sí. No. Todas las plantas son químicas, todas las plantas tienen. Pero a la industria farmacéutica lo que le interesa es tener pacientes crónicos. Y no la medicina alternativa. No la medicina para curar. Exactamente, no la medicina para curar. Esto que está pasando, por ejemplo, hay muchas enfermedades, hoy ¿quién ha hecho? Son enfermedades hechas. Exactamente. Prefabricadas. Exactamente. Y muchas mentiras, mira, la SIDA. Claro, ¿qué pasa con África? Que eso es el caldo de cultivo de experimentación, de echar allá virus y sí. En la población a ver qué ocurre, como quien lanza bombas atómicas. Que le interesa los industrias, son políticas de los industrias farmacéuticos. Sí, porque con toda esta magia y esta espiritualidad y todo con los gobiernos Illuminatis. Ya. Bueno, interesante esto. ¿Qué hacen estos gentes? Hoy estamos diciendo que, mira, todo el mundo sabe los catástrofes que va a pasar sobre la planeta. Bueno, yo te voy a explicar algo de eso. Estos catástrofes que está viniendo. Sí, Soko, yo estuve el otro día también en la entrevista que ellos me han hecho. Hicimos unas lecturas de tarot. Escogimos cartas, unas cartas para diferentes puntos del planeta. Curioso fue lo que salió en África, ¿no? No, todo el mundo sabe, mira, para cuando estas catástrofes pasan, sí. Va a pasar, ¿dónde estos catástrofes van a hacer mucho daño? Mira, vimos estos catástrofes, escúchame, estos catástrofes primero va a hacer mucho daño en Europa. Los partes de Groenlandia, Islandia, bajando por Suecia, Dinamarca, todo esto, porque la inundación va a pasar por ahí. Sí. Entonces, ¿dónde tiene que ir la gente? El parte donde no va a hacer mucho daño es el sur. ¿Dónde está el sur? En África. En África, las personas que están ahí, habría que eliminar muchas personas para tener el espacio. El día que gente van a bajar por ahí. ¿Qué os acordáis que está haciendo? En el tarot, el arcano de la muerte? Es política, exacto. Vale, el arcano es enfermedad provocado. Mira esto. Provocado. ¿Por quién? Por los... Sobra gente. Illuminati. Los Illuminati quiere eliminar. ¿No ve la política que dice que el SIDA, para que no hay procreaciones, para que no nazcan muchas personas, controlar todas las poblaciones? Porque hay 7 millones de personas sobre la planeta. 7.000, sí. Y que la planeta se está quedando pequeño. Siempre que el agua se está revelando. Y todo el mundo sabe que el agua va a eliminar mucho su espacio.
Y en África y en muchos países del mundo la principal causa de muerte es a través del agua contaminada. ¿Son contaminadas? Sí. Contaminada. Es la manera más rápida de extender una enfermedad. Todos lo saben y echan los virus ahí. Al agua. Los virus, exacto. Los virus. Antes, mira, el agua se bebía, el agua se comía, todo. Hasta aquí en Europa. Antes, cuando nosotros éramos niños, pregunta aquí, los señores mayores que están ahí, aquí, cuando ellos eran niños, cuando se le cae una cosa, el suelo se la cogía, lo sopla, se quita la tierra y se la come. No ha matado a nadie. Esto no ha matado a nadie. Ahora si se cae algo, el suelo lo coge, lo sopla, lo quita la tierra, ¿puede comer? Porque está envenenado. Está contaminado todo. Muy contaminado. Pues sí, algo habrá que hacer. Mira, con todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te he dicho? Que en seres humanos somos marionetas. Caemos siempre en nuestras propias trampas. Pero tenemos esas armas, digamos, mágicas, pues se puede decir. También esa espiritualidad y todo eso, conocimiento que tenéis. No solo país Dogon, toda África. Para poder subsistir, para poder combatir esto. No de una forma con las mismas reglas. No es con la guerra y con todo esto. Me refiero a algo más poderoso aún, esa espiritualidad, no la podéis extrapolar. Mira, solo que tú puedes hacer, por ejemplo, con el poder. Sí. Cuando echa esto ahí, devolverlo a la persona que la ha echado. Cuando le devuelve, ¿dónde irá? Irá el mismo Europa. Van a caer sobre los niños que no tienen ninguna culpa, que ellos no la han hecho. Es porque tú tienes que salvar la tuya para matar al otro. Es que me extraña que en el mundo haya tanta espiritualidad en países y en zonas donde están muy castigadas. Entonces, con ese potencial, ¿por qué no? Mira, no puede llegar a... Mira, mi niño tiene el mismo alma que la tuya. Sí. Si yo tengo que, vale, me ha echado algo, este señor me ha echado algo aquí, yo lo voy a tirarlo en su tierra. Si yo lo tiro aquí, no va a casa de este señor. Puede caer en cualquier sitio. Van a matar a otro niño que tiene el mismo alma que la mía. Es el mismo, solo mismo. Sí. Seres. Estoy de acuerdo. Es porque yo tengo que salvar al mío para matar de otra persona. Exactamente. Absurdo. Bueno, yo sobre África pienso que hay intereses creados. Muchos intereses. Y cuando vemos que hay personas que su poder económico, es lo que digo siempre, no se cuenta por miles, sino por trillones de dólares. Es decir, que una persona, si quisiera, podría, hacer de África, cuando hablo de África, hablo desde Sudáfrica a Marruecos, una de las potencias más, podrían hacer un cambio y no interesa, hay algo que interesa, que exista la pobreza, que se mueran los niños, que entonces hay todos esos gente que son mecenas, gente altruista como Bill Gates, que lo único que hace es ir a probar las vacunas, gente altruista como los reyes de Inglaterra, los cuales... Irónicamente, ¿no? Hombre, claro, todo esto es ironía, hombre, porque es que... Entonces, parece mentira que la sociedad no vea lo que está pasando. Y ya no hablo en África, sino ya en toda Europa, o sea, no sé, entonces yo lo que pienso es que sobra la gente y, bueno, yo tengo mis teorías, ¿no? Y parece que esto lo quieran volver a repoblar, ¿sabes? Sacar a toda la gente que hay aquí, porque está un poco así, según ellos, en forma caótica, y repoblarla con gente ya mentalizada y sumisa al 100%. Porque la gente que hay ahora sumisa... ¿Estás de acuerdo, Sissoko? Hombre, este señor ellos se quiere dominar el mundo. No le interesa el interés común, el interés... Un exterminio. No, pero quiere ser las personas sumisas. Sumisas, exacto. Pues ¿qué se puede sacar de la tradición de Dogon que puede ayudar con todo esto? ¿Qué tiene la tradición Dogon a aportar a nosotros? Mira, la tradición Dogon puede aportar mucho a la humanidad. Es que solo que el problema es que no le interesan lo que dicen los Dogones. Aristóteles, las antiguas escrituras mayas, dice muchas cosas
Los dogones, lo que quieren los dogones quieren armonía. Los dogones eran autóctonos de Mandén. Salieron de Mandén por ahí, por amor, porque no quieren entrar a ningún conflicto. Entonces, lo que quieren los dogones es paz y armonía. Si no, no estará ahí, a la montaña. Para subir el pueblo dogon, ¿sabe qué hay? Cansa, Si tú no eres de ahí, y para vivir ahí hay muchas subidas. Porque ellos han preferido ir ahí y estar en paz que entrar a los conflictos tribales y todo esto. Entonces, lo que quieren los dogones es paz, amor. Es que los dogones quieren transmitir al mundo, a enseñar a la gente a vivir en paz, en armonía. Es un pueblo que no necesita materiales, vive bien, vive bien. Lo que pasa en este mundo hoy, si tú no vas con un Ferrari, o no vas con un Jaguar, o no vas con un BMW, tú no eres nada, o no eres nadie. Este es material. Bueno, pero eso es la gente que está asumida en la Borrego Matrix. Y no está tan lejos, porque aquello parece como un oasis en medio de conflictos. El pueblo de Ogo no tiene ninguna necesidad de estos. Sí. No. El amor. Pero para ellos es muy fácil vivir en paz porque, como tú dijiste tú mismo, se apartaron y viven ahí solos. Pero el verdadero reto ahora es vivir en paz con todas las naciones juntos, todos juntos vivir en paz. Para ellos es fácil, entonces es fácil enseñar paz y amor cuando ellos mismos se han alejado de todos. Pero si ellos salen de ahí y están dentro con nosotros, sería diferente. No es que el pueblo dogon no quiere integrarse a otra sociedad. El pueblo dogon se expandió. Ahora, los dogones son autóctonos de Mali. Ahora los dogones se fueron hasta Costa de Marfil, en Burkina Faso. Todo esto es para enseñarlos el modelo de paz, cómo se puede vivir en paz, cómo se puede vivir en armonías. El pueblo dogon, este es mi hijo, este es mi hermano, no hay. Solo hay los hermanos mayores, los hermanos pequeños. El mío, ninguno es tuyo, todos son tuyos. O sea no que, solo una posesión. O sea que digamos que de la manera que está constituida la familia es diferente a, por ejemplo, a una familia europea que hay padre, madre, abuelo, abuela, hermano, hermana. Entonces vosotros dices que es todo como si fuera de todos. Todos son una familia. Es decir, si hay un niño que es huérfano, vas a ser hijo de todos. No hay orfano. No hay huérfano. No hay orfano. Es el hijo del pueblo. Claro. Es el hijo de todo el mundo. Los niños crecen criándose entre todos, en medio de todos tienen responsabilidades de mira, niños, ¿no? Por ejemplo, mira cuando hay ceremonias rituales, se cogen los niños de la misma edad, de los mismos años. Lo hacen rituales todos juntos. Nosotros vamos de clan a clan. Los abuelos, los padres, los hermanos mayores, los hermanos medianos, los hermanos del... O sea que es una sociedad totalmente constituida diferente. Constitución así, comunidad. Claro. En comunidad. Claro. Somos del mismo edad. Claro. Somos amigos. Es decir, yo tengo derecho de gastarte broma de todo. Podemos tomar el té juntos, hacemos todo, compartimos todo juntos. Claro. Los hermanos más pequeños nos respetan y nosotros también nos respetan. Claro. Cuando ellos quieren saber algo, vienen y te preguntan, claro. Mayor, ¿cuál es esto? ¿Cómo se hacen esto? Eso tú le explicas. Sí. No es porque es del mismo padre que yo solo soy su hermano. Yo no soy solo su hermano. No, claro. Igual como la tuya. Claro. No, es que... Ahí nosotros vivimos así.
es que yo a veces me planteo dentro de las teorías, y todo va relacionado, que el problema igual de una sociedad ya aparece ya en el concepto de familia, ¿vale? Sí, desde esa... Entonces, claro, a partir del concepto de familia, donde ya se crean, pues, madre, hijo, es decir, como posesiones. Y desigualdades, claro. Exactamente, entonces a partir de ahí eso ya se pasa a lo material y bueno, a algo que es lo que vemos ahora, ¿no? Desde No, el visto. patriarcado mismo. desde exactamente, las y bases entonces, del patriarcado. claro, el Dogon, me imagino yo que el Dogon lo que hace es, en vez de irse como otras civilizaciones que sí que lo han conseguido, que es meterse bajo tierra y meterse en su mundo allá, como civilizaciones que hay bajo del Himalaya o no sé cómo se llama, Garta y todo esto. Intraterrenas, ¿te refieres? Exactamente, pues los Dogon, me imagino que han querido aislarse, pero entre comillas aislarse, y estar en su mundo, pero no sé, no sé cómo explicarlo. Pero No, no porque evadirse. no, Pero no evadirse, exacto. no, cuando mira, yo te he dicho que los dogones son mandingas. ¿Pero qué significa esto, mandinga? Porque Mandinga lo es dice- una etnia africana. El mandinga, el guerrero, mandinga ¿no? era un imperio. Vale, ok. El mandinga era un imperio muy potente en África, dominaba casi toda África. Eran guerreros. Había muchas guerras. Entonces, una parte de estos mandinga que no quería guerra, que quería paz, porque no tenía voz. Eran minoritarios. Entonces han preferido salir de Manding, ir a aislar a un sitio, formar una comunidad donde se puede vivir en paz, sin guerras, sin envidia, sin competencia, que podemos vivir todos juntos, uno para todo, todo para uno. Estos que fueron ahí, a la falla, que dice hoy en día que se le llama los dogones. Son muy sabios, porque estas personas sabios que se han juntado, que se fueron por ahí, y han hecho muchas cosas muy Una utopía importantes. hecha realidad. No, pero Mira, Vaya. en Pays Dogon, Una utopía, totalmente. ahí, lugar que se le llama la casa de los sabios. Es un lugar de culturas que cada uno viene, aprende y enseña. Ay, muchas gracias, chicos. Voy a hablar con vosotros un poco más, ¿vale? Pero quiero despedirme aquí para acabar esta parte de la entrevista, ¿vale? Pues, Sissoko, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también, Robert. Y gracias, Merce. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Porque es una historia, si tenemos que tenemos Muchas cosas. muchos días. Haremos Acabaremos. otra parte. Hasta luego. Dale. Adiós. El Mali tiene 1.244.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo sería? ¿Como Cataluña? no, 4 veces a España. Mali. Mali. Estamos hablando de 4 ¿Y veces. cuántos habitantes? ¿Cuántos El habitantes? Mali no tiene nada. El Mali tiene 16 millones. 16 millones. 16 millones. ¿Y cuántos de estos dogones? Terenes. ¿Cuántos de estos dogones? El Dogon es ahí 80.000. ¿Dónde está? El pueblo Dogon. Un poco. Te digo que podemos vivir en armonía, todo, no hay Claro. que rompe las barreras, verá, que rompe las fronteras, no hay frontera, que el hombre, deja libre el hombre, que elige donde quiere ir. hombre nómada. Veramos Claro. cómo es que el mundo vivirá en armonía, en paz. Lo que quiero estos políticos, Pues mira. dominar, someter el mundo. Claro. Entonces, si no pondrá frontera, no puede dominar nadie ni Exactamente. no se puede ni. Porque si no hay frontera, el hombre es libre de ir donde le da la gana Exactamente. y le pone una documentación de dónde eres. ¿No? Y etiqueta.